y vamos a ello, ¿sí? Eh, Nos quedamos la vez pasada en el tema del miedo, el temor, el pánico, y ahora sigue cómo desarrollar capacidades reales de defensa. Lamentablemente, no siempre se puede anticipar la violencia. A veces nos vemos atrapados en la misma, donde la única opción para escapar es el uso de la fuerza, que es básicamente el uso de la violencia, con el propósito de salvaguardar nuestra integridad física y la de nuestros seres queridos. Defenderse se vuelve la única opción cuando ya agotamos los recursos de la anticipación por medio de la conciencia situacional y la evasión de quienes provocan el peligro por una u otra razón. Sí es importante señalar que si aplicamos constantemente las medidas preventivas antes mencionadas, es poco probable que tengamos que recurrir a la fuerza, pero estas no garantizan una seguridad absoluta, ya que somos humanos y muchas veces cometemos errores que nos podrían dejar vulnerables ante quienes ven estas ventanas de oportunidad y las aprovechan para dañarnos. El balance entre prevención y reacción debe estar bien trabajado. En la parte de reacción se practica un conjunto de tácticas y técnicas para reducir o incapacitar a uno o más agresores con el fin de alejarnos de esa situación peligrosa. En la parte táctica se debe aprender la contextualización de cada escenario de riesgo. En Combat Tips reconocemos 4 escenarios: riña, asalto, privación de la libertad y homicidio. Al comprender cómo suceden estos escenarios, podemos entonces aplicar las técnicas del uso de la fuerza con proporcionalidad y timing efectivo, basados en el contexto de los mismos escenarios. Y luego sigue un subtítulo que es proporcionalidad en los usos de la fuerza, en una sociedad vigilante. Ha cambiado mucho el manejo de la información con la tecnología actual y las redes sociales. Antes sucedían muchas agresiones que la gente no se enteraba, y cuando así era, lo hacía por medio de los medios de comunicación masivos, que a su vez tenían más censura. Ahora cada ciudadano puede ser un reportero que graba con su celular un evento determinado, así como las redes de cámaras de videovigilancia gubernamentales y privadas que están registrando todo momento a momento. Esto es muy importante porque todo lo que hagamos quedará atestiguado de una u otra forma y compartido en todos lados. Si yo lastimo a una persona injustificadamente o incluso justificadamente, podría meterme en serios problemas, dependiendo de las imágenes del evento y la interpretación que la sociedad y la autoridad les dé. Más que nunca debemos ser cuidadosos con los usos de la fuerza a la hora de defendernos, porque nos podría salir contraproducente. Para ello explicaré los 4 niveles de fuerza y cómo se pueden aplicar incluso en sociedades muy vigiladas. Uso de fuerza contenciosa. Este uso de fuerza es para restringir los movimientos agresivos de una persona, causándole el menor daño posible. Se recomienda usarse en situaciones donde nuestra vida no corre peligro. Tenemos evidente superioridad técnica y física contra una persona que no queremos lastimar debido al contexto particular. Ejemplo, un familiar o amigo que se le pasan las copas y se pone agresivo. Este uso de fuerza es el que menos daña por la forma de aplicarla, además de que no utiliza armas letales, y por lo tanto es el que menos nos podría meter en problemas posteriores, incluso si nosotros actuamos primero físicamente. Digamos que este primer uso de la fuerza es el ideal, sería como el uso de fuerza que tiene menos consecuencias en todos los sentidos, el uso de fuerza contencioso. O sea, nada más abrazo a la persona, le agarro las manos, ya no agredas, lo inmovilizo y no lo lastimo. Eso sería como asilo. En un mundo ideal, ¿no? Sería la defensa última, ¿no? Pero pues no estamos en ese mundo y lamentablemente a veces esto, tratar de hacerlo contra alguien que pues tiene superioridad física, tiene mayor agresividad, o sea, como que también puede tener armas, que no controlamos el perímetro también, o sea, en lo que estoy sujetando a una persona para que no me agreda, en ese momento otros elementos pueden jugar en mi contra. Entonces es ideal, pero en muchos casos no aplicable. De hecho, peligroso si lo aplicamos. Uso de fuerza de control.
Este uso de fuerza utiliza el dolor articular, así como estrangulamientos momentáneos para hacer que el agresor deje de atacar. Al momento de causar dolor a una persona, debemos tener en cuenta que es altamente probable que le lastimemos, aunque ese no sea el propósito de este uso de fuerza. En la fuerza contenciosa no queremos lastimar en absoluto. En este tampoco. A veces es inevitable, así que se debe tratar de no dejar lesiones permanentes o graves al agresor, ya que son evidencia clara que puede ser usada en nuestra contra, y ya ni digamos si actuamos con el uso de fuerza antes que el agresor lo haga. Ejemplo, persona agresiva que solo podemos dominar con dolor o con inconsciencia controlada a través de estrangulamientos, no solo restringen sus movimientos con nuestro cuerpo. En este uso de fuerza, la utilización de armas letales tampoco aplica, y el uso de armas no letales tiene el fin de complementar nuestras técnicas de defensa corporales. Las llaves, los apalancamientos, ¿no? Que lamentablemente cuando aplicamos una llave a alguien que está muy enojado, muy agresivo, no va a tapear, no va a decir ya. Sí llega a suceder, pero en muchos casos se llega a lastimar la gente. O sea, porque la gente quiere liberarse de la llave, quiere liberarse del dolor, y se ponen todavía más necios, mueven el cuerpo más bruscamente, y es cuando se lesionan. El estrangulamiento es una buena opción en este caso porque pareciera que lesionamos más o que lo podemos matar, pero si somos conscientes del estrangulamiento, de que queremos provocar una inconsciencia controlada momentánea, y una vez que esté inconsciente ponerlo en el piso y someterlo de otra manera es una mejor opción. Es más probable que lastimemos a alguien tratando de aplicar una llave, un apalancamiento al brazo, a la muñeca, a los dedos, al tobillo, al cuello, que estrangularlo. ¿Okay? Entonces ese punto es importante. Uso de fuerza de impacto. Este uso de la fuerza utiliza golpes, codazos, rodillazos, cabezazos, patadas, etc., así como armas de impacto en zonas vulnerables para reducir o incapacitar a una persona. Estas aplicaciones son más agresivas, y así deben ser porque pegar suave no funciona, por lo que debemos entender las posibles consecuencias de hacerlo. En primer lugar, en primera instancia no recomiendo golpear para noquear, dejar inconsciente a una persona, ya que nos arriesgamos a que caiga con toda la fuerza en el concreto, pudiendo quedar en coma o fallecer. Lógicamente, si así se requiriera, pegaremos en el lugar correcto con la fuerza y velocidad necesaria para incapacitar rápidamente sin importar las consecuencias posteriores. Pero llegar a este punto no es la regla en la violencia. Esto yo lo he dicho a lo largo de los años, que golpear, noquear a alguien, si sabe uno cómo hacerlo, es altamente efectivo y rápido, pero las consecuencias pueden ser muy graves, ¿sí? Podemos dejar a alguien en coma, matarle y acabar en la cárcel. Lógicamente, si es necesario hacerlo, se hace. Podemos impactar zonas del cuerpo que reducen mucho la capacidad combativa de una persona y nos permiten alejarnos de esa situación, además de no dejar huellas visibles de agresión que podrían ser usadas legalmente en nuestra contra. Por ejemplo, impactar zonas del cuerpo que reducen mucho la capacidad, como sacarle el aire, un golpe, un rodillazo, un buen gancho al estómago. Le saco el aire y no deja tanta huella que si le rompo la nariz, ¿verdad? Y todo eso es la utilización del impacto, ¿no? Como uso de fuerza. En el caso de aplicar este uso de fuerza y ser videograbados, es mucho más probable tener problemas legales posteriores, sobre todo si pegamos primero, con la finalidad de ser más efectivos, o si usamos algún arma de impacto. Esto hay que mencionarlo en sociedades vigiladas. Yo le pego antes, porque pues el que pega primero pega dos veces, me grabó la cámara y ahora el agresor soy yo, aunque el otro me estaba insultando y me iba a pegar, aunque yo lo hice primero, pues ya no es justificable en ese sentido, yo agredí físicamente primero, entonces hay que tomar en cuenta eso. Uso de fuerza letal. Este es el nivel máximo de daño que podemos aplicar con nuestro cuerpo o con armas específicas o de oportunidad. Debemos ser muy cuidadosos con usar esta fuerza. Si perdemos el control de nuestras emociones y acciones, podríamos causar un daño mayor. Por otro lado, si pensamos que es la única forma efectiva de defendernos, es la receta perfecta para acabar en la cárcel o en la morgue. Esto también lo comento mucho, es personas que, la fuerza letal, es un arma de fuego, una navaja es lo más efectivo para defenderme. Pues sí, pero las consecuencias pueden ser peores de las que se imaginan. Si usamos esas armas en
en una situación que no ameritaba ese uso de fuerza y que además donde hay prohibición en la aportación de esas armas. En un escenario violento donde nuestra vida o la de algún ser querido está en auténtico peligro, debemos buscar soluciones inteligentes, con el menor uso de la fuerza, pero también debemos saber que es probable que la única manera de sobrevivir sea matando. Sobre todo cuando él o los agresores tienen ventaja y una evidente intención homicida. No debemos huirle a nuestro instinto asesino, todos lo tenemos. Solo entenderlo y canalizarlo, puesto que podría ser la diferencia entre vivir o morir. Pero también debemos tenerlo reservado solo para casos donde es altamente probable que tengamos que decidir entre la morgue y la cárcel, ya que matar a una persona, incluso en una situación de defensa personal justificada, nos dejará en un problema legal serio que podría tomar años en solucionarse mientras esperamos en una celda. El dicho "prefiero que me lleven tabaco a la cárcel que a flores al cementerio" ilustra claramente la decisión de usar la fuerza letal en caso de ser necesario, incluso si eso significa perder la libertad. Ahora, estos son casos muy extremos que no debemos justificarlos con que, pues sí era necesario cuando en realidad no era necesario, o exageraste el uso de la fuerza y ahora estás en la cárcel y ya no sabes cómo salir de ello, ¿no? Como podremos observar en los 3 últimos niveles de uso de fuerza, el equilibrio entre efectividad y legalidad es un tanto complejo. La máxima efectividad en defensa es matar rápida y sorpresivamente, con un arma de fuego, una punzocortante, por ejemplo. Así como lesionar lo suficiente para incapacitar de inmediato a un agresor, pero eso no quiere decir que automáticamente todo esto sea justificado dentro de los parámetros éticos fundamentales o que sea legal en un sistema que penaliza el uso de fuerza excesivo. Y por otro lado, si solo nos fijamos en actuar con los usos de la fuerza dentro de la legalidad frente a un depredador que no lo hace justamente para dañar con la mayor eficacia, quedaremos en una desventaja que podría costarnos la vida. Esto que estoy diciendo es bien importante, ¿eh? O sea, el equilibrio entre efectividad y legalidad es bien difícil, bien difícil, porque podemos ser súper efectivos en defendernos y sobrevivir, perfecto, pero dentro de una sociedad vigilada, donde las leyes además se aplican también de una forma muy tendenciosa y corrupta, pues tanto nos puede ayudar esa misma corrupción, por ejemplo en México o en otros países corruptos, o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con este equilibrio entre efectividad y legalidad. No dejar a un lado la efectividad por la legalidad y no dejar a un lado la legalidad por la efectividad. Y eso ya lo hace un poco más difícil. Muchas personas que optaron por apelar a la legalidad y el civismo frente a un ataque violento directo fallecieron o quedaron seriamente lesionadas. Por eso la frase de "prefiero que me lleven flores, ¿no?, al cementerio que tabaco a la cárcel", prefiero que me lleven, perdón, aquí está, un momento, lo puse al revés, prefiero que me lleven tabaco al cementerio, tabaco a la cárcel, disculpen, un poco la dislexia y la dislalia, prefiero que me lleven tabaco a la cárcel que flores al cementerio. Esta es significativa frente a una situación donde la legalidad y su incongruencia con lo que ocurre realmente en agresión extrema nos orilla a priorizar la vida y no la libertad. O sea, los parámetros legales muchas veces no empatan con las necesidades de una persona en una situación de peligro, ¿no? Entonces, el gobierno o los gobiernos, las leyes, quieren que actuemos de una forma civilizada, quieren que actuemos de una forma ética y que busquemos nuestra defensa, pero dentro de los parámetros legales que marcan estas leyes. Y el problema es que no es viable en muchos casos, ¿sí? O es una o la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontrar el punto medio? ¿O qué hacer para que nuestras acciones en los usos de la fuerza no nos metan en problemas legales? O que los problemas legales no sean tan graves. Y es por eso que yo hablaba de los niveles del uso de la fuerza. O sea, hay que empezar por ahí. No voy a aplicar fuerza letal donde no meritaba ese uso de fuerza legal. Voy a aplicar fuerza letal cuando no me queda de otra, porque si no pierdo la vida.
en qué casos actúo, de qué manera. Es bien importante aprender a pensar esto y tener todo eso bien claro antes de tomar una muy mala decisión. Las malas decisiones que nos pueden llevar a la cárcel o al cementerio o al hospital ocurren en milésimas de segundos. Sí, muchas veces. No tenemos tiempo de racionalizar esa decisión, simplemente actuamos y tomamos una decisión que nos costó la libertad, nos costó la vida. ¿Sí? Entonces, eso cómo lo equilibramos o cómo reducimos esa impulsividad o esas malas decisiones, pues entendiendo esto, ¿no? Entendiendo esto, que debo de equilibrar entre estos dos elementos, entre efectividad y legalidad. ¿Sí? Y no siempre va a ser un equilibrio perfecto, hay veces que no va a haber, pero siempre hay que buscarlo finalmente. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí porque después vienen los usos de la fuerza en escenarios específicos. Bueno, ¿por qué no los dejo con riña simple? Que es como mucha gente tiene mucha curiosidad al respecto del uso de la fuerza en lo que es riña, con acto de riña, cómo lo aplicamos, qué hacemos. Me gustaría dejarlos con eso, ¿sale? Ahí va. En el caso que nos encontramos en un conato de riña, por cualquier motivo, podríamos vernos obligados a usar la fuerza si no logramos desescalar la agresión o si no podemos retirarnos inmediatamente. En este escenario es importante evitar la fuerza letal y la de impacto que pudiera dejar lesiones visibles o permanentes. Fíjense, ¿eh? O sea, viene una situación de riña, yo le pego, le rompo la nariz, le causo lesiones porque pegué bien, porque golpeé efectivamente. No es necesariamente bueno, o sea, ganas la pelea física, pero puedes perder la pelea legal. ¿Sí? Puedes acabar mal, o la pelea económica, o sea, ahora tienes que pagar durante cuánto tiempo, lesiones, la demanda, abogados, no vale la pena. ¿Sí? Entonces yo considero que es mejor el uso de fuerza restrictivo, contencioso, incluso algo de control, pero que no implique que le rompas el brazo. O sea, por eso los estrangulamientos, de verdad, yo considero que son muy, muy buenos. Y bueno, ya ni digamos un gas pimienta que nomás le echas y sales corriendo. O sea, ese tipo de ser muy, como muy cuidadosos y como muy exigentes con nuestra reactividad frente a la agresión de los demás es bien importante. No caer tan de lleno en la provocación y evitar tocar, evitar lesionar, ¿sí? Evitar dejar huellas que luego nos cuesten carísimas. La realidad es que el dicho, el que pega primero pega dos veces, es totalmente cierto y se podría aplicar no solo a pegar, también a inmovilizar, derribar, estrangular, que es lo que les estaba diciendo. O sea, no necesariamente es pegar primero, puedo inmovilizarlo antes de que me pegue. Tener la iniciativa combativa en una discusión que está a punto de convertirse en un intercambio de agresión física nos permite tener mayor posibilidad de ganar. Y cuando me refiero a ganar, no hablo de darle una lección a un impertinente, sino de no dejarnos lastimar tan fácilmente y al mismo tiempo neutralizar al agresor. En una riña, si me tratan de pegar o me tratan de lastimar y no me hacen daño, ya estoy ganando la riña. Si me trataron de lastimar, derribar, pegar y no lo lograron y luego nos separan, ¿no? Digamos, en una riña simple 1-1, aunque el otro diga, te gané o lo que fuere, pero tú estás entero, estás íntegro, no te pasó absolutamente nada, eso es ganar una riña, aunque no lo crean. Perder una riña es que te lastimaron seriamente, ¿sí? Y que no pudiste hacer nada al respecto. Eso es perder una riña. Y yo ni siquiera consideraría ganar una riña me lastimaste muchísimo, yo te lastimé muchísimo y acabamos hechos unos cristos ahí todos sangrados y rotos. No considero que sea ganar. Ganar es reducir el daño a mi persona en primer lugar, y de ahí si puedo capitalizar el daño al agresor y lesionarlo lo menos posible, pero sin neutralizarlo, bueno, eso sería así como lo ideal en una riña, ¿no? Lo mejor no es esperar hasta que el agresor haga el primer movimiento de ataque para solo entonces defendernos. Lamentablemente, en muchas clases de defensa personal, priorizan la respuesta defensiva condicionada al tipo de ataque que el agresor ejecuta. El problema con esto es que así no es la realidad. A corta distancia,
Una persona podría atacarnos súbitamente de muchas formas y es casi imposible adivinar exactamente qué tipo de ataque podría ser. Como lo menciono anteriormente, podemos leer algunos preataques a través de su lenguaje corporal, pero nunca debemos dar por sentado que siempre que vamos a acertar. Por eso lo mejor es actuar primero cuando no queda de otra. Aquí hablo de la iniciativa, o sea, sí puedes actuar físicamente primero, pero no necesariamente lesionando, lastimando, sino de otra forma, ¿sí? Más inteligente al respecto. Ahora, esto es riña simple, es 1 a 1, no hay implicadas armas y no hay un mayor número de atacantes. Actuar de esta manera contra 4 sujetos y trato de inmovilizar a uno, pues me van a mandar al hospital. O sea, pero ya no es riña simple, ya sería riña compleja, ya es una riña agravada donde 3 tipos me quieren lastimar. Bueno, pues las estrategias cambian totalmente. Y ahí es donde un uso de fuerza proporcionado y efectivo hace la diferencia. Esto no quiere decir que debamos aplicar extrema violencia tratando de lastimar sin justificación. Más bien se trata de aplicar las diferentes técnicas que se han desarrollado en el entrenamiento previo para lograr la neutralización del sujeto, de preferencia sin armas, que podrían causar más daño. Este punto es muy importante para las personas que creen que portar un arma les va a solucionar su falta de capacidad combativa o potenciarla en el caso de una riña. Un segundo, gracias. Es que les digo que voy corrigiendo, de verdad, les estoy leyendo conforme lo he ido escribiendo. Ya voy muy adelantado, pero vamos, sigo corrigiendo y corrigiendo. Para dejarlo más claro, si usamos un arma en una riña donde podríamos tener una responsabilidad directa y acabamos lesionando o matando al otro sujeto, tendremos un problema legal mucho más grave porque ya implica el uso de un arma con la intencionalidad de lesionar o matar. Comprendamos que en el enfoque técnico general, para reducir o neutralizar la capacidad combativa de alguien, es por medio de afectar los sistemas nervioso, musculoesquelético y o respiratorio. Afectando el sistema nervioso. Por medio de impactos con nuestro cuerpo o derribos potentes que podrían causar aturdimiento, inconsciencia o reducción de la capacidad visual, afectamos el sistema nervioso central que deja total o parcialmente imposibilitado al agresor. En esta aplicación, un impacto o un derribo demasiado fuerte podría causar daño permanente y meternos en un serio problema posterior, sobre todo si es una riña donde podríamos haber sido copartícipes. El uso de armas no letales pueden causar un efecto momentáneo incapacitante porque pueden actuar sobre el sistema nervioso, como un taser que descarga más de 50.000 voltios, reduciendo las capacidades motoras del cuerpo humano. O sea, podrías utilizar un taser para dejarlo tieso y luego correr. ¿Sí? Afectando el sistema musculoesquelético. Por medio de golpes, apalancamientos y sometimientos, podemos afectar la capacidad biomecánica de las articulaciones del agresor. El problema con el llaveo o los impactos a las articulaciones es que corremos el riesgo de fracturar, luxar o dislocar una extremidad, lo cual no es muy conveniente en el contexto de la proporcionalidad de la fuerza. Si utilizamos un arma de impacto punzocortante sobre músculos, tendones, articulaciones, etc., podemos mermar este sistema dejando al agresor vulnerable. O sea, también hay muchas formas de atacar a la persona o defendiéndonos de la persona, atacándole sus sistemas específicos como el músculo esquelético, pero con el entendimiento de que puede haber otras consecuencias. Afectando el sistema respiratorio circulatorio. Por medio de impactos a la zona abdominal o estrangulamientos, así como el uso de armas de impacto, punzocortantes o de fuego, podemos afectar la capacidad de ataque del agresor al no poder respirar apropiadamente. Los demás sistemas corporales e incluso mentales empezarán a fallar. Así como el provocar una hemorragia interna o externa afectará seriamente la capacidad violenta de una persona. ¿No cree usted que solo se puede afectar el sistema respiratorio o circulatorio con armas? Estrangular a una persona más tiempo de lo necesario puede causar la muerte, por lo que debemos hacerlo solo para desmayar momentáneamente. O sea, golpear un puñetazo, lo que les decía, ¿no? En la boca del estómago, estrangular, bueno, afectamos esos sistemas e incapacitamos. Pero también lo podemos hacer con un nivel de fuerza mayor y eso puede causarnos muchísimos problemas, o un nivel de fuerza excesivo, más que mayor.
Desarrollar las capacidades para poder afectar estos tres sistemas es fundamental en los usos de la fuerza, no solo en riña, también en otros escenarios. Voy a dejarlo ahí para que quede como claro el tema de los usos de la fuerza y cómo podemos incapacitar a una persona, pero equilibrando esto que les decía, la efectividad, la eficiencia con la legalidad y tomar decisiones inteligentes, ¿sí? Si necesitamos sacrificar la legalidad y afectar el sistema circulatorio respiratorio con un arma, por ejemplo, o si dejamos a un lado la eficiencia porque lo permite y me enfoco más en la legalidad por el contexto en el que estoy, pues evito lesionar de cierta manera, evito dejar huellas, evito usar armas letales. O sea, siempre es un juego, ¿no? O sea, no es un equilibrio rígido, es buscar, según el contexto, ese equilibrio circunstancial, ¿no? Suerte.